El origen de los primeros sistemas vivos, el despertar de la replicación. A lo largo de nuestra exploración previa ya hemos recorrido un camino fascinante. Hemos intentado definir qué es la vida, desentrañar sus raíces químicas y contemplar los escenarios donde pudo surgir. Pero ahora nos situamos en el borde del misterio más desafiante. ¿Cómo empezaron a funcionar los primeros sistemas vivos? Imagina la Tierra hace aproximadamente 4.000 millones de años. Moléculas de todo tipo se agitaban en mares turbulentos, golpeadas por la radiación solar, los rayos y la energía volcánica. Era un entorno caótico, pero ese caos escondía una semilla. De pronto, entre esa sopa de compuestos inertes, algo extraordinario ocurrió. Algunas moléculas comenzaron a organizarse de forma distinta, con una capacidad insólita. Aprendieron a copiarse. Ese paso, el de la autorreplicación, marcó la frontera entre lo inanimado y lo animado. Porque la vida, para persistir, necesita un sistema que pueda reproducirse, adaptarse y evolucionar. Y con la primera molécula que logró recordar su propia forma y duplicarla, el universo dejó de ser solo físico y químico, se volvió también biológico. En el corazón de esta historia se encuentra una molécula protagonista, el ARN. El ARN es especial porque no solo puede almacenar información, como lo hace el ADN, sino también catalizar reacciones, como lo hacen las proteínas. Es, en muchos sentidos, un pionero molecular. Por eso, la hipótesis conocida como el mundo del ARN ocupa un lugar central en la investigación sobre el origen de la vida. Pero esta transición de la química a la biología no fue un salto único ni mágico, sino una cadena de pasos. Cada uno improbable, sí, pero encadenados de manera que terminaron abriendo el camino hacia lo que hoy conocemos como vida. El mundo del ARN, el pionero molecular. Cuando pensamos en los cimientos de la vida, solemos imaginar al ADN como el gran guardián de la información genética. Sin embargo, hay una molécula aún más antigua, más versátil y, quizá, la verdadera protagonista del inicio de todo, el ARN. El ARN, ácido ribonucleico, tiene una característica única, puede desempeñar dos funciones vitales. Por un lado, puede almacenar información genética, como hace el ADN. Por otro, puede actuar como catalizador de reacciones químicas, al igual que las enzimas proteicas. En otras palabras, el ARN no necesita de un socio para cumplir ambas tareas. Mientras que el ADN requiere de proteínas para replicarse, y las proteínas necesitan del ADN para fabricarse, el ARN puede hacer ambas cosas por sí mismo. Este doble papel lo convierte en un candidato ideal para ser la primera molécula autorreplicante que dio inicio a la vida. Imagina un entorno en la Tierra primitiva, un charco templado cargado de minerales, o quizá una chimenea hidrotermal en el fondo del océano. Allí, impulsados por energía solar, radiación ultravioleta, calor volcánico o descargas eléctricas, se habrían formado los primeros nucleótidos, los bloques básicos del ARN. Con el tiempo, esos nucleótidos se unieron en cadenas cada vez más largas, hasta dar lugar a fragmentos de ARN capaces de plegarse en formas complejas. Algunas de estas formas, por simple azar, podían catalizar su propia replicación. Así comenzó un proceso revolucionario, moléculas que no solo existían, sino que se copiaban a sí mismas. Las copias nunca eran perfectas. Algunas moléculas mutaban, incorporando variaciones que las hacían más estables o más eficientes al replicarse. Estas versiones tenían ventajas sobre las menos estables y empezaron a proliferar. Este fue, en esencia, el primer ejemplo de evolución darwiniana, ocurrido mucho antes de que existiera una célula. Ya había un sistema de herencia, variación y selección. Aunque el ARN es frágil y complejo de sintetizar, los experimentos modernos muestran que su formación es posible bajo condiciones plausibles. Incluso se estudian moléculas pre-ARN, más simples, que podrían haber servido como un puente químico hacia el ARN moderno. El hecho de que aún hoy el ARN tenga funciones vitales en nuestros cuerpos, como el ARN mensajero o las ribosimas, es una huella de aquel pasado. Es como si la naturaleza hubiese dejado un fósil viviente en nuestro interior. El impulso de la autorreplicación y el metabolismo. Si hay un rasgo que define a la vida, es la capacidad de replicarse. Pero replicarse no basta, también se necesita metabolismo, es decir, un flujo de energía y materia que sostenga el sistema. La gran incógnita del origen de la vida es cómo aparecieron estas dos funciones en un mundo prebiótico sin células, sin proteínas y sin ADN. Imaginemos un fragmento de ARN en la Tierra primitiva.
por azar, su estructura tridimensional le permite atraer nucleótidos y unirlos formando una copia parcial de sí mismo. Esa copia, aunque imperfecta, puede seguir el mismo proceso. Cada error introduce variaciones. Algunas copias se rompen enseguida, pero otras son más resistentes o se replican más rápido. Aquí vemos, en su forma más elemental, la primera selección natural. Pero la vida requiere más que replicación, necesita energía. Y algunos ARN, actuando como ribosimas primitivas, pudieron catalizar reacciones que producían energía o nuevas moléculas, inaugurando un metabolismo incipiente. Replicación y metabolismo comenzaron a entrelazarse, formando protosistemas cada vez más robustos. La Tierra primitiva, con millones de charcos y fumarolas, actuó como un laboratorio gigantesco donde este proceso se repitió una y otra vez durante millones de años, hasta que algunas combinaciones lograron persistir. Un hallazgo reciente, publicado en agosto de 2025, mostró que el ARN y los aminoácidos podían interactuar espontáneamente en agua con ayuda de compuestos sulfurados, creando rudimentos de proteínas sin enzimas. Este descubrimiento ofrece una pista de cómo la vida pudo superar el dilema de que surgió primero, el ARN o las proteínas. Obstáculos y soluciones en la copia molecular. El camino hacia la vida no fue lineal. La autorreplicación enfrentó obstáculos graves. El primero fue el problema de los errores. Cada replicación generaba mutaciones, y demasiados fallos llevaban a una catástrofe de errores, donde las copias defectuosas saturaban el sistema. Sin embargo, la propia dinámica química actuó como filtro, las copias erróneas se degradaban rápidamente, mientras que las más estables sobrevivían. Era una forma rudimentaria de selección natural molecular. El segundo obstáculo fue la fragilidad del ARN. Se degrada con facilidad en agua o calor. Pero minerales como las arcillas pudieron estabilizarlo, actuando como superficies protectoras y catalizadoras. Además, ambientes intermitentes, como charcos que se secaban y volvían a llenarse, pudieron concentrar nucleótidos y favorecer cadenas más largas. Una posible solución adicional fueron las moléculas pre-ARN, más simples y estables, que pudieron haber precedido al ARN. En 2013, se demostró que compuestos como TAP y K podían autoensamblarse en cadenas largas, funcionando como candidatos plausibles para un linaje molecular anterior. Finalmente, surge la idea de la cooperación molecular, en lugar de una molécula perfecta. Lo que prosperó fue una red de moléculas imperfectas que juntas se complementaban y formaban sistemas más resistentes. Así, de la fragilidad nació la resiliencia. El equilibrio entre azar y necesidad. El origen de la vida se balancea entre dos fuerzas, el azar y la necesidad. El azar sembró posibilidades. Millones de combinaciones ocurrieron por accidente en mares y charcos de la Tierra primitiva. La mayoría fracasó, pero algunas pocas dieron lugar a moléculas que podían copiarse. La necesidad, representada en las leyes de la física y la química, actuó como filtro. No todas las combinaciones eran viables, solo sobrevivían aquellas compatibles con las reglas de la termodinámica, la estabilidad de los enlaces y la eficiencia energética. Así, el azar generaba diversidad, mientras que la necesidad seleccionaba la viabilidad. Para algunos científicos, esto significa que la vida es inevitable, un desenlace lógico de las leyes del cosmos. Para otros, la vida es un milagro improbable, un accidente irrepetible que hace de la Tierra una anomalía cósmica. Ambas visiones plantean preguntas existenciales. Si la vida es inevitable, quizá el universo esté lleno de mundos vivos, incluso de inteligencias. Si es un milagro raro, entonces la vida en la Tierra es un tesoro irrepetible, que debemos cuidar con celo. La verdad probablemente está en el equilibrio. La vida surgió de una danza entre azar y necesidad, caos y orden, que finalmente cruzó la frontera hacia lo biológico. Este viaje nos ha mostrado que la vida no nació de un salto único, sino de una cadena de pasos encadenados. Moléculas simples se convirtieron en replicadores imperfectos, estos en sistemas con metabolismo rudimentario, y finalmente en protoorganismos que dieron origen a toda la diversidad biológica. El origen de la vida sigue siendo un misterio abierto, pero ya sabemos que los ingredientes básicos están en todas partes del cosmos. El ARN pudo haber sido la primera molécula protagonista. La autorreplicación y el metabolismo se entrelazaron desde el inicio. El azar sembró posibilidades y la necesidad seleccionó viabilidades. Cada célula de nuestro cuerpo es descendiente directa de aquella primera molécula que logró replicarse. Somos, en esencia,
química que aprendió a pensarse a sí misma. Por eso, al preguntarnos por el origen de la vida, también nos preguntamos por nuestro propio significado. La vida es el puente entre lo inanimado y lo consciente, entre el azar y la necesidad, entre el caos y el orden. Y mientras sigamos explorando este misterio, estaremos honrando la chispa original que, en un mundo hostil, decidió persistir, y en ese acto encendió la historia que hoy llamamos vida.